quiero contarles una historia. Y es que una mujer un día soñó que entraba a una tienda en el mercado y para su sorpresa encontró que era Dios quien atendía este lugar. Y ella pregunta, ¿qué vende aquí? Y Dios responde, todo lo que desee su corazón. Apenas ella creyendo lo que estaba escuchando, como asimilando lo que le acababan de decir, ella decidió pedir lo mejor que un ser humano anhelaría, lo que podría desear. Y ella dice, quiero comodidad económica, riquezas, felicidad, abundancia, sobreabundancia. Pero luego agregó, no solo para mí, sino también para todos los seres de la tierra. Dios sonrió diciendo, creo que no has entendido, mujer. Aquí no vendemos los frutos. Aquí solamente vendemos las semillas. Tremendo, ¿no? Bueno, quiero que tengan esta historia ahí en su mente porque vamos a trabajar sobre ella. Como algunos ya saben, o para los que no, pues hoy se enteran, yo estudio contaduría pública, estoy a un semestre de graduarme, si Dios lo permite, y yo soy una persona como muy matemática, muy de números, muy exacta, muy lógica, se podría decir, porque es lo que he aprendido en mi carrera y básicamente desde octavo que me la metieron en todas las materias en mi colegio, pues era comercial. De hecho, a mí me encanta la matemática. La vez pasada estábamos almorzando y yo dije, yo amo las matemáticas y Dani se rió de mí porque sonaba como muy ficti, pero es la verdad. Y me he dado cuenta en mi vida que nuestra vida, la vida de todos nosotros, es absolutamente, completamente, de principio a fin, una operación matemática. ¿Alguno se ha dado cuenta de eso también? ¿Por qué? Porque en nuestra vida hay sumas, hay restas, hay divisiones, pero también hay multiplicaciones. Por ejemplo, muchas personas viven de resta en resta, de división en división, van de Guatemala a Guatepeor, van de mal en peor, o sea, son personas que van de resta en resta y que en algún momento de su vida hay una luz de esperanza, una que otra suma, pero otra vez las restas, la escasez. Hay otras personas que viven de suma en suma, que por ahí una que otra vez en su vida han vivido restas o divisiones, que por ahí una que otra vez en su vida han vivido desiertos económicos, pero de resto con otras sumas se equilibran y otra vez están como al ras y bien. Muchos de nosotros somos el primer tipo de personas o el segundo tipo de personas. Pero ¿sabían ustedes que es posible vivir de multiplicación en multiplicación sin que en nuestra vida haya restas y divisiones? ¿Sabían que se puede? Hoy vamos a aprender cómo vivimos de más en más. Así que vamos a leer una historia de multiplicación en la Biblia. La Biblia es nuestro manual por excelencia de la multiplicación y vamos a ir a Lucas 9, versículo 12. Para los que tienen su Biblia física, el título de esta palabra es alimentación de los 5,000. Esta palabra la mayoría de nosotros los conocemos. Entonces vamos a leer. Dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que se vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. ¿Ven? Los 12, luego eran como 5,000, de 50 en 50, o sea, números todo el tiempo. Así veo yo la vida. Dice, así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Tremendo, ¿no? Aunque esta historia ya todos los conocemos, tal vez para muchos no sea sorpresa.
es una gran enseñanza de vida. Muchas veces nosotros queremos vivir en abundancia y multiplicación sin hacer nada antes. ¿Se acuerdan de la historia que les conté al principio? Esta mujer entró, ¿a dónde? ¿A dónde les conté yo que ella entró? A una tienda. Es decir, ¿qué hay en una tienda? ¿Qué se maneja en una tienda? Una compra, ¿cierto? Y una venta. Es decir, que esto no era un lugar de donaciones, ni un centro de bienestar social, nada, era una tienda. Es decir, que si ella entraba ahí a obtener algo, ya tenía que dar un precio por ello. ¿Estoy en lo correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, muchas personas pretenden quedarse quietos tal vez y que les llegue la abundancia. Muchos tal vez esperan que Dios les regale esas semillas o esos frutos, pero así no funciona. Para obtener estas semillas, esta mujer tenía que pagar un precio, tenía que comprarlas. Vamos a ir a 2 Corintios 9:10, porque muchas personas dicen, claro, es que Dios da semilla al que siembra. Yo no he sembrado porque no he tenido cómo, pero yo sé que Dios en algún momento me va a dar semilla. Y quiero decirte que esto no es así. Vamos a leer el versículo 10. 2 Corintios 9:10. Dice, y el que da semilla al que ¿qué? Al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es decir, que Dios no va a darle nada a nadie que antes no haya sembrado. Es cierto que Dios provee para que las personas siembren, pero dice que Él da semilla al que siembra. Así que es un proceso lógico que primero yo tengo que poner, sembrar o invertir, como quieran ustedes llamarle, para yo recibir esa bendición. En el caso de esta mujer, si quería sembrar esas semillas de todo lo que deseó su corazón, primero tenía que comprarlas. ¿Estamos hasta ahí claros? Si tú no has sembrado nada nunca, no esperes que la bendición caiga del cielo, 1, de la nada, y 2, gratis, así como así. Esta mujer quería abundancia, pero antes tenía que sembrar. El pastor nos hablaba de que el 2019 es el año de 1000 veces más. ¿Será que también se refiere a financieramente? Claro que sí. 1000 veces más en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo económicamente. Pero ¿sabes? Eso quiere decir que este año va a ser el año de la multiplicación, en el que todo se va a multiplicar al 1000. Pero si tú no siembras, no vas a ver nada de esto. Como ya les conté, yo soy un poco financiera y para mí el término siembra realmente es una inversión. ¿Alguno acá ha invertido en algún momento en algo? ¿Alguna cadena? Bueno, eso que los barrios, cadenas de barrio y eso. Es una inversión y luego uno al final recibe harta plata, pero igual uno tiene que seguir pagando eso. Yo entiendo la siembra como una inversión. Y antes de seguir, yo quiero hacer una aclaración. Y es que el diezmo es diferente a la siembra. ¿Ok? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es obediencia. El diezmo es decirle a Dios, aquí está ese 10% de todo lo que tú me das, Señor. Es una muestra de fidelidad y obediencia a nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios bendice y multiplica? La siembra, no el diezmo. Dios no multiplica en abundancia el diezmo. ¿Ok? Lo que hace el diezmo es que nos mantiene como, nos sostiene. Es decir, que si tú eres una persona diezmadora, eres una persona que en tu casa no va a faltar nada, ¿sí? Que siempre tú vas a tener con qué pagar los recibos, que siempre tú vas a tener tu nevera llena, que siempre el carro va a estar llenito de gasolina o por lo menos con gasolina. Pero el hecho de que tú siembres no quiere decir que seas una persona que vive en abundancia. Es diferente. La persona que vive en abundancia es una persona que diezma porque tiene que hacerlo, pero que siembra. Y esa semilla es la que verdaderamente da fruto. Vamos a ver en esta historia de Lucas qué fue lo que pasó. Entonces hay varias cosas que dice ahí, y es que primero era de noche, ¿no? Dice que el día empezaba a decaer. Y los discípulos decían que la gente tenía hambre
y que estaban en un lugar desierto. ¿Sí? Los discípulos dijeron, Señor, diles que se vayan a sus casas porque acá no hay comida, acá estamos en desierto. Dice también que eran 5,000 hombres, que muchos dicen que se contaban eran los hombres como los padres de cada familia. Es decir, que contando hombres, esposas e hijos eran de 20,000 a 25,000 personas, más o menos. Y tenían solamente 5 panes y 2 peces. En nuestra vida hay momentos en el que el día empieza a decaer, en el que las cosas están bien, pero de repente todo empieza a oscurecerse y empezamos a endeudarnos y empezamos a escasear en todo y no hay con qué pagar la pensión, no hay con qué pagar los recibos y luego va todo bajando como el día, ¿sí? El sol se esconde y luego ya todo está oscuro. Dice que la gente tenía hambre, pues estaban en un desierto y no había comida. ¿Alguno aquí ha tenido hambre de esa que da mal genio? Yo sí. Ay, hay veces que tengo hambre y es como una piedra y no puedo ir a comer. Yo sé que varios acá han tenido eso, no me importa, voy a cargar ese peso por ustedes. Estas personas estaban enojadas, 25,000 personas tenían hambre y estaban en el desierto. Entonces, también en nuestra vida podemos estar sufriendo literal hambre porque estamos en un desierto. Muchos de nosotros tal vez nos hemos acostado sin comer. No hemos tenido plata ni para comprar, para hacer una guapanela con pan. En algún momento de nuestra vida, algunos hemos pasado por eso. ¿Ustedes creen que esta gente estaba brava incluso con Jesús? Yo creo que sí, porque Jesús estaba dichoso hablando, llevaba todo el día hablando y esta gente obviamente era, ¿pero qué? O sea, tiren un pancito por lo menos o algo, ¿no? Pero Jesús estaba dichoso hablando hasta que se hizo de noche y seguía hablando y los discípulos, Señor, todos tienen hambre, ok, denles de comer, yo sigo hablando, sigo charlando, porque Jesús estaba dichoso en lo que estaba. Esta gente estaba como mirando, bueno, en qué momento van a llegar los refrigerios o algo, pero nunca pasó nada de eso. Entonces tal vez mucha gente estaba enojada con Jesús. A ver, es el colmo, yo me vengo acá a seguirlo, a escuchar su palabra y Él no me da nada a mí. Y en nuestra vida también podemos en esos momentos de desierto quejarnos con Dios. Pero ¿por qué, Dios, si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia? ¿Por qué estoy pasando por esto? Como si fuéramos intocables. Pues eso también le pasó a estas personas. Pero bueno, Jesús les dice, denles de comer. Y los discípulos dicen, pero solamente tenemos 2 pescados y 5 pancitos. Las que son mamás acá, las que distribuyen el almuerzo, ¿para cuánto alcanzará 2 pescados y 5 peces? Y 5 panes, perdón. 5 panes y 2 peces. Nosotros con Dani fuimos a hacer mercado hace poco y compramos unas mojarras y habían de este tamaño, así como el micrófono, y habían unas así chiquiticas. Las compré para mí, chiquiticas. Y bueno, digamos que tenían de las más grandes mojarras. ¿Una mojarra se la comió una sola persona o no? Entonces eso alcanzaba para 2 personas y digamos que los panes los partieran en 2 y 10 personas más. Es decir, que comían en total, ¿cuántas personas? 12. Entonces, ¿qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa con los otros 24,980 y punta que se quedaban sin comer? Es aquí donde Jesús les dice que tienen, denme lo que tienen. Entonces ahí es donde los discípulos le traen lo único que tienen, que son estos peces y estos panes. ¿Y qué hicieron ellos con esto? ¿Se pusieron a quitar escama y a repartir de escama y de amiga? No. ¿Sabías que en nuestra vida nosotros no tenemos por qué estar ahí con las moneditas contaditas? Ellos fueron y le dieron eso a Jesús y dice la palabra de Dios que Él miró al cielo, elevó los panes y los peces y luego coge y lo partió y le dio a sus discípulos. Es decir que Jesús se quedó con una parte, ¿verdad? Jesús comía bastante. Yo creo que comía bastante porque se la pasaba caminando todo el tiempo y el ejercicio da mucha hambre. Entonces, todo lo que ellos tenían se lo dieron a Jesús. Imagínate la reacción de ellos cuando ven que Jesús parte un pan en 2 y se queda con toda una mitad. Qué susto, ahora ya no alcanza para 12 sino para 11. Gracias, Jesús, ¿cierto? Pero sabes, aquí hay una gran enseñanza
Y es que ellos no fueron a buscar dónde, no fueron a endeudarse, no fueron a pedir prestado, vinieron y le entregaron lo poco que tenían a Jesús. Se lo dieron primero a Jesús. Jesús se quedó con su pedacito, pero luego de que Él le da a sus discípulos, ellos arrancan a repartir y dice la palabra de Dios que comieron todos hasta que se saciaron y con todo lo que sobró salieron 12 cestas llenas. Entonces, ¿dónde está la gran clave de la multiplicación? En darle a Dios primero. Los discípulos podían comer primero, ya que ellos eran como los que tenían esos alimentos. Ellos podían comer y decir, nos queda solo un pan y un pez, ¿cierto? Pero ellos primero fueron y le dieron a Dios. Así que la primera clave es esa, invertir en Dios. Esta fue una inversión. Una inversión es yo te doy cierta cantidad de dinero, ese dinero se desaparece, yo dejo de verlo, igual que pasa con la semilla, ¿verdad? Y de un momento a otro empieza a generarme utilidades, ganancias o como ustedes le quieran decir. Asimismo pasa con la semilla, yo la entierro, la tapo y dejo de verla, ya esa semilla no la tengo, pero luego va a empezar a dar fruto, así que eso es una inversión también. Estos discípulos sembraron en el mejor aliado, que es Dios. Vamos a ver Segunda de Reyes 4, 1 al 6. Yo les dije que la Biblia es nuestro manual de multiplicaciones. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Se repite el mismo modelo. Jesús le dice a los discípulos que tienen, muestren a ver qué es lo que tienen. Solo tenemos esto, ok, pásenlo. Y acá también Eliseo le pregunta a la viuda: dime, ¿qué es lo que tienes en casa? La viuda le dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Solo eso tenía ella. Y el siervo le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entonces acá hay una gran clave, y es que Dios no conoce la palabra poquito. Dios no sabe dar poquito, o sea, Él es un derroche todo el tiempo. Entonces acá dice: ve por vasijas, consigue muchas, no poquitas, todas las que consigas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ¿de qué? De aceite, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces fijémonos cuál es la manera de Dios darnos cosas. La manera de Dios darnos cosas es que nos va a dar hasta que nos llenemos, hasta que no haya espacio más para tener todo lo que Él nos va a dar. Toda esta gente se llenó, quedó tan llena que sobraron 12 cestas de comida enteras. Y acá, hasta que no hubieron más vasijas, hasta ahí duró el aceite. Si esta mujer hubiera conseguido, mejor dicho, si hubiera ido por toda Europa, por toda África buscando vasijas, Dios le llena todas esas vasijas de aceite. Porque así es Dios, porque Dios es un Dios de abundancia. Él no sabe dar poquito, no sabe. Yo creo que Dios de verdad no sabe dar poquito, porque Dios conmigo ha sido tan fiel que desde que lo conocí me ha dado de mucho en mucho. O sea, me manda así como cañones de abundancia todo el tiempo. Y ya más adelante les voy a decir por qué así funcionó conmigo. Entonces vemos acá que Dios pide de nosotros lo que tengamos. Cada uno piensa en este momento qué tiene. Vamos a ver otra historia tremenda también con Eliseo, y está en Primera de Reyes 17, del 10 al 16. Esta también es espectacular. Estamos hablando, perdón, este es Elías, no Eliseo, Eliseo es el que le sigue. Dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondiendo dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí ¿qué? Primero. Tremendo, porque esta mujer tenía tan poquito, pero Dios dice: a mí primero. Así tengas poquito, así tengas casi nada, a mí dame primero. Entonces, bueno, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, con solo un puñadito de aceite y un puñado de harina y una gotica de aceite. Eso era para un pan. Pero acá dice que comió tanto Elías como la señora como su hijo por muchos días. Y dice: la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Este año el aceite no se va a acabar. Este año tu alacena va a estar llena, tu cuenta bancaria va a estar llena. Pero ojo, porque mira lo que todas las personas de las que hemos hablado han hecho primero: le han dado a Dios primero todo lo que tenían, ¿sí? Han sembrado con fe. ¿Qué le dice Elías a la mujer? No tengas miedo, porque ella ya estaba diciendo: me voy a morir, o sea, me queda para hacerme un pan y me voy a encerrar a morirme porque literal no tengo nada más. Y él le dice: no tengas miedo, no tengas miedo de darle a Dios. No tengas miedo de lo que has escuchado, de que en las iglesias se roban la plata, ¿sí? Esta es una iglesia preciosa de sana doctrina. Yo también tenía ese mismo pensamiento. Y Dios me metió a la familia pastoral y me he dado cuenta que es una iglesia preciosa, honesta, donde muchas veces los pastores han tenido que sacar de sus propios bolsillos. Entonces no tengas miedo de darle a Dios, porque a Dios no le va a dar miedo de darte en abundancia como he hecho con todas estas personas. ¿Sabes qué? Dios quiere que le demos algo que de verdad nos cueste. A Dios no necesita tu plata. Si alguno acá pensaba que es que Dios es un Dios pobre, que necesita vivir de ofrendas y de diezmos, no, te quiero contar que no. Que Dios es un Dios que es el dueño del oro y de la plata, y que Él no necesita tu dinero, no lo necesita. Pero Él sí necesita tu corazón. Vamos a hacer una actividad y quiero que por favor los hombres se pongan de pie. Todos los hombres se pongan de pie ahí en los lugares donde están. Todos. Hombres, jóvenes, o sea, todos los que tengan en su bolsillo una billetera van a sacarla en este momento. ¿Listo? Todos acá con su billetera arriba. Exhiban con orgullo esas billeteras gordotas. ¿Listo? Entonces van a mirar al hombre que tienen al lado y van a intercambiar billeteras. Nadie puede quedarse con su billetera, tienen que cambiar. ¿Listo? ¿Estamos todos? Ahora cada uno con la billetera que tiene en su mano va a sacar todo el dinero que haya y venir a entregarlo acá. Ya, paren. Hasta ahí, devuelvan sus billeteras y siéntense, por favor. Muchos ya iban sacando las tarjetas y todo, mejor dicho. ¿Listo? Bueno, ¿qué vemos aquí? ¿Sabes? Muchos ya estaban sacando la plata literal. Alcancé a ver por acá uno sacando la plata. Porque a nosotros no nos duele dar algo que no nos cuesta, ¿cierto? Como esa plata no era mía, como yo no trabajé para tener esa plata, yo fácilmente la saco y la doy. ¿Sabes que por más de que tú de esa billetera hayas traído acá 5 millones de pesos, esa ofrenda a Dios no le sirve de nada y Dios no la iba a multiplicar? Porque tú le diste a Dios lo que no te costó.
porque le hubieras dado a Dios, perdón, lo que no te costó. Y qué fácil es a veces eso, darle a Dios algo que no nos cuesta, algo que no prueba realmente nuestra fe. Así hicieron todas estas personas. Así que recuerden, primer paso para la multiplicación, primero invertir en Dios, ¿sí? Primero Dios. El segundo es, no le des cualquier cosa a Dios. No le des lo que te sobra, que en el momento en que oran por los que dicen que preparen sus diezmos, tú miras a ver qué moneda tienes por ahí, qué billete tienes, 2,000, uy, no mucho, entonces cojo una moneda de 500, lo que sobre ahí como por llevar algo. Mira, si así es tu forma de ofrendar, de sembrar, no lo hagas, porque eso no se va a multiplicar, porque eso tú no lo diste de corazón. Hemos visto en todo lo que hemos leído que estas personas no tenían más sino eso. Los discípulos no tenían sino esos panes y esos peces. La primera mujer no tenía sino una vasija de aceite. La segunda solamente tenía un puñado de harina y un chorrito de aceite. O sea, todos tenían como tan poco, era lo único que les quedaba. Pero también el factor común de esto es que dieron todo a Dios. O sea, que no solamente lo dieron primero, sino que le dieron todo a Dios. Ellos no se quedaron con nada. Eliseo le dice a la mujer que le dé primero a él, ¿cierto? Él pudo decir, ve y prepara y me compartes, pero él dice, dame primero a mí y luego sí come tú. Entonces metámonos eso en la cabeza. Primero está Dios. Primero, cuando a mí me paguen, lo primero es el diezmo y luego ofrendar. No es, a ver, el arriendo, la comida, la pensión de los niños, la gasolina, no alcancé a diezmar completo, no importa. No. Primero, apenas te pagan el diezmo. Alexita Mendoza, no sino Alexita Duque, es testigo de esto que yo les voy a decir. Es que siempre que a Dani le pagan, o sea, Alexita le pasa como dinero y Dani de una vez le devuelve ahí mismo. ¿Es verdad lo que estoy diciendo, Alexita? Dani siempre, ahí mismo, apenas le entregan, él no es como cuenta a ver lo que toca pagar, no, de una vez, sin ver ni siquiera cuánto le dieron, él ya sabe cuánto tiene que dar y le devuelve a Alexita, ahí le dice, mira Alexita, este es mi diezmo. Él siempre lo hacía así y él siempre me enseñaba así porque yo no era así. O sea, yo venía con la mentalidad de que acá se robaba, o sea, no acá, sino en las iglesias cristianas se robaban la plata. Entonces, siempre que a mí me pagan, él es el diezmo. Y yo, sí, ya lo aparté, sí, Señor. O sea, el diezmo primero y primero Dios. Entonces, wow, Dios es un derroche. O sea, qué exageración. Yo pienso, toda esta gente, o sea, realmente esta mujer necesitaba tanto aceite. No, ella podía solamente necesitar una que otra vasija, pero Dios nos va a dar a nosotros más de lo que necesitamos, más de lo que le pedimos. Esta mujer simplemente quería no morirse, o sea, ella quería comer como para sobrevivir, pero Dios le dio para sobrevivir y vivir en abundancia mucho tiempo. Aprendan eso. Nuestro Dios, nuestro papá, es un Dios de exageraciones, es un Dios de abundancias, de derroches. ¿Alguno de estas personas Dios le devolvió poco? No. ¿Sabes por qué? Porque ninguna de estas personas invirtió poco. Y vamos a ver un claro ejemplo de esto, y está en Marcos 12, versículo 41, hasta el 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban ¿cuánto? Mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué ofrenda impactó a Jesús realmente? Estos ricos podían traerle a Jesús de todo, al templo, podían traer oro, podían traer millonadas de plata. Pero ¿eso movió el corazón de Jesús? Movió el corazón de Jesús esta mujer que no tenía, sino, a ver, pensemos, 2 moneditas de 50. Es lo único que a ella le quedaba.
y todo vino y lo dio. Esa es la ofrenda que a Dios le impacta. Nosotros estuvimos en un congreso de Kenneth Copeland con Dani, y él pues en un momento recogió ofrenda. Bueno, en los 3 días, creo que duró 3 días, recogió ofrenda. Y él decía, Dios en este momento va a decirle a usted qué es lo que debe dar, qué es lo que debe ofrendar, y usted no va a dar menos que eso. Y cuando yo volteo a ver a Dani, pues yo no tenía nada, ¿sí? O sea, yo no tenía nadita como para dar, y yo volteo a ver a Dani y él abre su billetera y saca, como, o sea, no contó ni nada, sino sacó todo lo que tenía en la billetera, le quedó vacía. No es algo que él traía apartado. Lo que Dios le puso en su corazón dar fue todo lo que tuviera en su billetera. Y en un momento sacó como, en esa época estábamos por casarnos y sacó como 300,000 pesos. Y yo, Dios mío, porque para el matrimonio necesitábamos plata, porque en ese momento mi fe, ¿sí?, era escasa. Y en ese momento yo no entendía todo esto que les estoy diciendo. Pero así él hizo. Cada vez que él pidió ofrenda, Dani llegaba con la billetera llena al congreso y salía sin un peso. Y me acuerdo mucho que el último día dijeron, den todo, o sea, lo que Dios les ponga en sus corazones dar, y Dani sacó su celular, que le había costado como 2 millones de pesos, 2,5 millones, algo así. Y Dani toma su celular y lo mete en el sobre. Solamente le sacó la SIM y lo metió en el sobre así, y pues con más plata. Y lo entregó. Y yo ahí quedé como, wow. Aprendí de él que no debemos aferrarnos a nada. Él lo dio todo. Y eso fue antes de casarnos. Y tuvimos un matrimonio, para los que estuvieron, espectacular. Fue un matrimonio soñado. Tuvimos una luna de miel. Viajamos a los lugares más hermosos del mundo. Y nosotros no tuvimos que pagar un peso para eso. Estuvimos en 2 cruceros, viajamos, fuimos a Cancún, a Europa, estuvimos en las Islas Canarias, hicimos un transatlántico, duramos como 15 días en alta mar en un crucero precioso, y nosotros no dimos ni un peso para eso. Y yo no entendía por qué a mí me estaba pasando eso si yo nunca diezmé con ese derroche, que sí lo hacía él, y entendí que yo estaba compartiendo la bendición que Dios realmente le dio a él, porque él es así, él es obediente y él es fiel, y él tiene infinidad de testimonios que decirles donde él le ha dado todo a Dios. Así que si yo hoy vivo en abundancia es porque aprendí de mi esposo a ser así. Aprendan ustedes hoy de estas personas en la Biblia a que a Dios no se le da poquito, porque así mismo tú vas a recibir. Entonces mucha gente se queja y dice, pero ¿por qué siempre esta escasez? ¿Por qué no puedo nunca irme de viaje? ¿Por qué siempre como apenas? ¿Por qué no sobra ni para comprarme unos cucos? ¿Sabes? Piensa en cómo tú le has dado a Dios. Esa es la respuesta. Si tú solamente has sido fiel en tus diezmos, bien, porque Dios te va a mantener. Pero no vas a estar en abundancia si no siembras, si no inviertes. Yo en algún momento, cuando llegué a la iglesia, estaba en el SENA, y hay algo llamado patrocinio en el SENA, donde a ti te pagan medio salario mínimo por hacer prácticas. Y a mí, gloria a Dios, me patrocinaron antes de arrancar las prácticas, 6 meses antes. Entonces yo seguía estudiando, aún no estaba haciendo mis prácticas, pero me pagaban medio salario mínimo, y para mí eso era la gran cosota. O sea, digamos que eran 350,000 pesos. Pero para mí eso era tremendo. Y mi primer sueldo me lo dieron y yo lo retiré, me acuerdo, un sábado. Y yo llegué acá a la iglesia, y yo siempre en jóvenes me hago acá adelante. Y en ese momento, en la ofrenda, Dios puso en mi corazón que le diera ese sueldo que me habían dado. Y yo cogí los 350,000 y los eché y me devolví. Y en ese momento tenía al lado a Pau Derlé, me acuerdo muy bien. Y yo ahí, ay Dios mío, yo como que aterricé. Y yo le dije, Pau, yo acabo de echar ahí todo mi sueldo. Ay, yo lo dije así como, ¿yo qué hice? Y ella me dijo, tranquila que Dios te lo va a multiplicar. Así fue.
Mi mami es testigo, mi mami está aquí. Nosotros vivimos la mayoría, el 90% de la vida que yo he vivido, la viví en escasez. Mi mami nos tenía que mandar a veces agua panela con leche en un tarrito y un pan de onces. No había para nada. No había para nada. Cuando el Transmilenio era 1.400, cuando el bus valía 1.000 pesos, mi hermana y yo pedíamos que nos llevaran por 1.000 a las dos porque no había más. Mi mami muchas veces no se compraba nada de ropa por poder comprarnos por lo menos a nosotros una camiseta. Y toda mi vida fue así. Así que listo, puede que yo en ese momento cuando di eso no se viera la abundancia, pero hoy la veo. Hoy veo a mi hermana bendecida, ella misma se compró su moto, se ha comprado su televisor, su cama, ahorita le compró a mi mamá una nevera, le compró el televisor. O sea, Dios nos ha bendecido de una manera tan abundante. Mi mami no tenía ni para venir a la iglesia y luego éramos nosotras las que le dábamos y ahora mi mamá tiene su plata. Ahora estamos cómodas, ahora estamos bien y ahora yo casada vivo en abundancia todo el tiempo. Así que sí, Dios sí multiplica. Puede que tú no veas eso inmediatamente. ¿Cuánto se demora una semilla en germinar? No es inmediatamente. O sea, tú la tienes que estar regando para que dé fruto en abundancia. Así que sí, este es el año en el que Dios va a multiplicar 1.000 veces más. Pero también es el año en el que tenemos que darle a Dios 1.000 veces más. Es lo lógico. Este es el año en el que tú, si no lo has hecho, vas a diezmar. Y en el que tú, si diezmas, vas a arrancar a sembrar. Y vas a ver cómo Dios verdaderamente va a multiplicar 1.000 veces más. Para cerrar, quiero que leamos Mateo 6:21, que dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿El número de ceros que hay en la cuenta del banco? ¿O tu tesoro realmente es Dios? Porque de palabras yo puedo decir que es Dios, pero mi manera de diezmar y de ofrendar es lo que realmente va a demostrar dónde está mi tesoro. Así que demuéstrale a Dios dónde está tu corazón.